Bueno, aquí estamos en una nueva clase práctica de algoritmos. Ahora tenemos rápidamente la corrección veloz del parcelito 3. Vamos a tener a Mati con ejercicios de K mínimo mínimo, BFS, algoritmo Dijkstra. Fede va a estar con un ejercicio de calcular la centralidad de un vértice en un grafo. Y va a haber más ejercicios de grafos guión Dijkstra con Mati. ¿Sí? Bien, ustedes saben Ahora tenemos unos 5 minutitos para hablar un poquito de lo que es el parcelito 3 y su resolución. Ya saben, pueden dejarnos todas sus inquietudes en el chat. Ahí está. Tanto si quieren, voy a ir repasando lo que son los ejercicios. Teníamos el ejercicio 1 y el ejercicio 2 que había que detectar para su resolución. Había que usar un heap, ¿sí? Haciendo uso de un heap, se podía resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Al implementar una función, si tenemos que usar el heap del lado del uso, del lado de Alan, si quieren llamarle. Y, en definitiva, en ambos casos, la misma descripción del ejercicio permitía deducir cuál era la solución, ¿sí? Si te dice, todo el tiempo tenemos que tomar los dos números más chicos y hacer una operación, o todo el tiempo hay que hacer los números más grandes y hacer una operación, si consideramos que esos números del arreglo están en un heap, entonces podemos realizar las operaciones tal como las indica el enunciado y obtener el resultado final. ¿Ven? En ambos casos habría que, ya sea usando Heapify o ya sea usando la primitiva de heap crear a partir de un arreglo, vamos a crear un heap a partir de este arreglo. Tenemos el heap usando a partir de ese arreglo y el arreglo original, y el nuevo arreglo que tenemos que devolver, ¿sí? Siempre pedido con memoria dinámica, va a tener que ver con estos elementos que queden en el heap una vez que el número mínimo supere el valor de k, o en el caso del ejercicio 2, el número máximo sea ya menor al valor de k. ¿Sí? Están comentando Felipe y Facundo que el parcelito estuvo difícil, estuvo durísimo. Bueno, como siempre, a nosotros nos sirven las devoluciones para siempre tratar de ajustar y que sea lo más justo posible cada uno de los parcialitos. Y ya saben que estamos a disposición para cualquier consulta que tienen al respecto, porque siempre los parcelitos son un buen momento para eh, contrastar qué es lo que sabemos y aprender y mejorar los conocimientos de la materia. A ver qué dice acá. ¿No teníamos que devolver las combinaciones en el 2? Bueno, estaba describiendo cada uno de los ejercicios. En el 1 era devolver el arreglo o, si no recuerdo mal, devolver null si no era posible. ¿Sí? Así que hay un caso especial donde por ahí había que liberar el arreglo que habíamos pedido con memoria dinámica y devolver null. Y en el caso 2 dice, devuelva la cantidad de combinaciones que deberían ser necesarias para que el arreglo tenga todos los números menores o iguales, ¿sí? Que le llamamos combinación a hacer esa operatoria. Entonces, describiendo la misma metodología de cómo hacer las operatorias, una vez que detectamos el momento en el que se llegó a ese punto donde ya no hace falta reducir más el valor de ningún elemento, pudimos contar la cantidad de veces que hicimos esa operación o la cantidad de combinaciones que se tuvieron que hacer y devolver ese número en el caso del ejercicio 2. Bien. Bueno, es un caso particular. Si volver una lista enlazada en vez de volver un arreglo, habría que ver, contrastando con No, lo que creo es. que decía Sí. lista. No me acuerdo ahora. Bien. ¿Qué decía? Bueno, Creo que pedía una lista. ahí No me está. acuerdo. Perfecto. Para hacerla más fácil, así no tenían que andar sabiendo cuánto tenían que pedir de memoria y qué sé yo. Bien. Pero bueno, ustedes saben que esa no es, digamos, en este parcelito 3, no es la cuestión de la dificultad del ejercicio, esa parte. Bien. Bueno, en el ejercicio 3 y 4 se pedía, a partir de un arreglo, de un grafo, hacer una función, ¿sí? Usar ese grafo de nuevo como usuario, como Alan, implementar una función
que nos devuelva la representación de ese grafo de alguna manera. El ejercicio 3 era por una representación de lista de adyacencia y el ejercicio 4 era una matriz de incidencia del mismo grafo. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que había que hacer? Para el uso del grafo, en ambos casos es lo mismo. Podemos tomar el grafo, ¿sí? Y recorrerlo de alguna manera. Por ejemplo, en el ejercicio 3, si yo para cada vértice me fijo cuáles son los adyacentes, tengo la posibilidad de construir directamente la lista de adyacencia, ¿no? Porque agarro un vértice, me fijo cuáles son los adyacentes y construyo su lista de adyacencia a partir de los adyacentes de ese vértice, ¿sí? Y además agrego como parte de la información el nombre del vértice para que pueda ser identificable en lo que es el grafo. Entonces agregamos ese elemento a la lista y ese elemento que compone. Tanto puede ser un struct, por ejemplo, que componga el nombre del vértice y la lista que tiene de los nombres de los adyacentes. Ahí está, ahí gracias, menos mal, hay gente respirando de que fuera una vista. Yo también devolví un arreglo del orden. ¿Estaría mal? Bueno, o sea, si bien se pide una lista, yo no estamos decidiendo ahora mismo los criterios, ¿sí? Va a depender de qué tan mal consideremos en ese caso las correcciones. Y pregunta, ¿queda O de B cuadrado el 3? No, porque obtener matriz de adyacencia es O de B. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Ahí está. Te indica que el grafo está implementado con matriz de adyacencia, ¿no? Entonces, si vos para cada vértice estás pidiendo una lista de sus adyacentes, como está implementado con matriz de adyacencia, vas a necesitar O de B para cada uno de los vértices para obtener sus adyacentes, y como haces eso B veces, sí te queda O de B cuadrado. ¿Está bien? Ahí está, hay gente que dice O de B cuadrado, de B cuadrado. Esa lista que muestra Martín está bien, ¿sí? Nombre del vértice y un listado de sus adyacentes. Ahí está. En el ejercicio 4 pedía algo muy parecido, pero en este caso, bueno, era diferente la implementación del grafo, en este caso no pesado. ¿Sí? En el grafo pesado había que además indicar la información del peso, ¿no? De cada una de las aristas. Entonces, ahí está Martín indicando, por ejemplo, el vértice 1 es adyacente con el 2 y además hay que indicar el peso de esa arista que va desde el vértice 1 hasta el vértice 2. Luego de la arista que va del vértice 1 hasta el vértice 39, el peso de esa arista que va del 1 al 39. ¿Sí? Esto para que el ejercicio esté completo bien. Luego, el ejercicio 4, lo mismo, pero en este caso hay que saber qué es lo que es la matriz de incidencia, ¿sí? Que indica para cada uno de los vértices la arista, ¿sí? Que existe, y esa arista indica cuáles son los vértices que conecta. ¿Está bien? Y al ser grafo dirigido se puede indicar con 1 menos 1, como es no pesado, se puede indicar 1 menos 1, esa incidencia, desde donde empieza hasta donde termina la arista. Yo le extrañé un valor a cada vértice y armé un vector por cada arista. Y ponía 1 menos 1 en las posiciones del vector que le corresponde a los vértices entre las aristas. Tal cual, ahora eso tiene que estar dentro de una matriz que componga todos los vectores que armaste, ¿no? Vos puedes armar una matriz que se cree en función de los vectores que fuiste creando, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, para indicar los nombres de los vértices, eso podría estar mismo en una fila, por ejemplo, que diga cuáles son los nombres de cada uno de los vértices, o no. O una lista adjunta que tenga esa información. No era tan importante esa parte. Bien. Una consulta más del ejercicio 3 y 4. Pasamos al 4 y 5. Ahí está. Complejidad del 4. Bueno, de nuevo, está implementado como una lista de adyacencia, diccionario de diccionarios, ¿sí? Entonces, entonces de entrada, obtener todas las adyacencias que hay es O de B más E, y lo único que tenemos que fijarnos si escribir esas adyacencias en una lista de incidencias va a ser de mayor costo, y eso va a depender de la implementación que hayan hecho. Pero, por ejemplo, ustedes encontraban una arista, ¿sí?
Y si para esa arista tenían que buscar en toda la fila o columna los dos vértices que unen esa arista, entonces en ese caso también les va a quedar O de B cuadrado, o en particular O de B por E, porque por cada arista están buscando en una lista de B posiciones los dos elementos que tienen que marcar como 1 y menos 1. ¿Está bien? Eso sería lo común, a menos que, por ejemplo, hayan hecho por ejemplo, un hash. Eso no es algo que se pidiera, pero pudieron haber hecho un hash para que les diga para tal vértice en qué posición de la matriz está y que se busque más rápido. No era lo esperado, pero haría que sea más rápido el algoritmo en caso de que alguien haga eso. Por eso digo que depende de la implementación, pero la implementación más trivial para cada arista buscaría dentro de la matriz la fila o columna que les corresponden a esos vértices que esa arista une. ¿Okay? Entonces en ese caso sería O de B por E. Y tenemos que los ejercicios 5 y 6, ambos serán de seguimiento sobre grafos. Aquí voy a tratar de mostrar el grafo completo. Un seguimiento sobre este grafo para obtener los puntos de articulación. ¿Sí? Entonces, ya saben, vieron el algoritmo de puntos de articulación, hacían el DFS, detectaban el orden y el orden más bajo, todo eso, detectaban los puntos de articulación que tenían que encontrar, que eran el 2 y el 4, que son puntos de articulación. ¿Sí? Yo quito el 2, el 0 y el 1 están desconectados, si quito el 4, queda desconectado el 6. ¿Sí? Bien, y luego, si pudieras agregar una arista en el grafo que no presente para que no presente punto de articulación, ¿cuál sería? Bueno, ahí tenemos que darnos cuenta que quitar el 4 nos deja el 6 desprendido como su propia componente conexa, y quitar el 2 nos deja el 0 y el 1. Con agregar una arista, tanto desde el 1 al 6 o desde el 0 al 6, cualquiera de esas dos aristas harían que el grafo deje de tener punto de articulación, porque en ese caso, fíjate, agregas del 0 al 6, entonces quitando el 4, quedan conectados igual el resto de los vértices gracias a esa nueva arista de 0, 6, lo mismo si quitas el 2. ¿Okay? Pues ahí sería la arista que se podría agregar. Vamos a hacer las preguntas. Los seguimientos son difíciles de presentar a lo que no sea un video. Bueno, por el momento no tenemos la posibilidad de hacer entregas a través de video, así que tenemos que tratar de adecuarnos a las herramientas que tenemos, ¿no? Me comió tiempo, también vamos a considerar esto de que un seguimiento pueda comer mucho tiempo en el parcialito. Ahí va. En este me quedaba el 5 con más bajo 1 cuando debería ser 0. Bueno, eso va a depender siempre de qué raíz empezás a tomar, ¿no? Pero de nuevo, los puntos de articulación son 2 y 4. Después, cómo dan los órdenes en cada ejercicio que resuelvas, va a depender vos a partir de qué vértice hayas elegido hacer el recorrido, ¿no? Sí, inclusive sobre eso, adrede eran dos, para que no sea que empezaran por justo uno que era punto de articulación Que y le que, quede más fácil. claro. Tal cual. ¿Puedes repetir cómo hay que racionar para agregar la lista de agregar? Bueno, te fijas ¿cómo se dice? Los puntos de articulación y te fijas cuáles son los vértices que quedan separados, desconexos del resto del grafo por culpa de haber quitado ese punto de articulación. Cuando quitas el 4, te queda el 6 desconectado. Cuando quitas el 2, te quedan el 0 y el 1. Entonces, agregar una arista desde alguno de esos vértices que quedaron desconectados con alguno de los vértices que quedaron desconectados del otro lado, en este caso solamente el 6, hace que después no quede ningún punto de articulación. ¿Está bien? Entonces, lo que necesitas agregar con esa nueva arista es alguna redundancia para llegar de una manera u otra hacia los puntos que en definitiva quedaron desconectados cuando quitaste los puntos de articulación. Esa sería la justificación. ¿Se puede agregar una arista que para que quede todo conexo se saca el 2 y el 4 a la vez? Bueno, no es lo que pide el enunciado, pero no se puede. No se puede. Si quitas tanto el 2 como el 4, te va a quedar desconexo o el 0 o el 1. Eso con una sola arista. Pero bueno, ¿cómo se dice? La definición de punto de articulación habla de quitar un elemento, no habla de quitar los dos. Martín.
Creo que los elementos comen bastante tiempo, ahí está, estamos tomando esa consideración. Ahí va. Bien, y en el ejercicio 6, lo que pedía era, para este grafo dirigido, detectar, obtener las componentes fuertemente conexas, ¿sí? De nuevo, tienen para hacer el seguimiento al algoritmo de componentes conexas, buscando el orden, ¿sí? Atravesando el grafo con DFS, etcétera, ¿ok? Y a partir de eso podían detectar que tanto el 5 como el 6 están en una componente fuertemente conexa, están ahí en su pequeño bucle. Y luego, si se fijan, desde el 1, 2, 3 y 4 se puede llegar al 1, 2, 3 y 4 por algún camino, tanto de ida como de vuelta. Entonces ahí tenemos otra componente conexa. Y dice, si pudieras agregar una arista en el grafo para que haya una única componente fuertemente conexa, ¿cuál sería? Bueno, acá tenemos que el 0 nunca va a poder ser parte de una componente fuertemente conexa si no tiene alguna arista de incidencia. Entonces, por lo menos, hay que hacer que una arista vaya en dirección al 0. ¿Está bien? Y luego, por cómo está el grafo, necesitamos que esa arista parta desde el 5 o el 6. ¿Sí? Justamente ¿por qué? Porque luego, desde el 5 y el 6, no hay forma de volver ni al 1, ni al 2, ni al 3, ni al 4. Entonces, para que desde el 5 y el 6 pueda haber un camino que se llegue a todos los demás vértices, necesitamos que esa nueva arista parta desde el 5 o el 6 y, como decía antes, vaya hacia el 0, porque si no se puede llegar de ninguna manera al 0, es imposible que el 0 sea parte de la misma componente fuertemente conectada. Concuento con Marcos dice que creo que los segmentos comen bastante tiempo. Justo el 1 y el 2 también eran medio larguitos. Entonces quedó difícil. Bueno, de nuevo, también entendemos que se da que por hacerlo online el parcelito, también puede llegar a hacerse más difícil hacer el seguimiento, luego sacar las fotos. De ahí que se da más tiempo. Pero bueno, de nuevo, somos humanos, nos podemos equivocar con la dificultad. Vamos a tomar todo el feedback que nos están dando respecto de que se hizo complicado y largo el parcelito. Una pregunta, si la mitad del ejercicio está bien, ¿se considera mal? Bueno, si exactamente el 50% en general está mal, o sea, no llega a bien, puede llegar a bien menos, pero bueno, se analiza caso por caso. O sea, no tenemos forma, o sea, es difícil decir, este ejercicio está en la mitad bien, ¿no? Si fuera un ejercicio con inciso A e inciso B, si los dos incisos valieran el mismo puntaje, no se llegaría al bien, pero bueno, también por eso tratamos de no hacer parcelitos que tengan exactamente dos incisos de exactamente la misma complejidad, porque bueno, es un tema que justo haces la mitad bien y no llegas a la aprobación. Por eso sí, cuando hacemos incisos, hacemos de a 3, ¿está bien? Y si hay A y B, por ahí el A es más importante, ¿está bien? Y se considera eso. Pregunta con lo fuertemente conexo. ¿Puede una componente estar incluida en otra? No. En el caso de componente fuertemente conexo, la componente es una sola. ¿Está bien? Entonces las FC quedan 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Eso es correcto. Primero tenemos 0 como su propia componente fuertemente conexa, el 1, 2, 3, 4 también, y luego el 5 y el 6. Bien. Luego de 10 minutitos de repaso del parcelito, ya tenemos que ir siguiendo con el resto de los temas de la clase. De nuevo, cualquier consulta, está el Slack y todo. Las consultas son bienvenidas. Y Mati, todo tuyo. Ahí va. No, Mati, ¿Me ahí escuchan bien? estaba Sí, muteado. estaba muteado, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de caminos mínimos. No sé si rápido, pero un repaso principalmente. ¿Sí? A ver, voy a agarrar el puntero, así ya lo tengo, pues siempre me olvido. Ahí está. Bueno, ¿qué es el problema de caminos mínimos? ¿Alguno quiere comentar por el chat o por algún medio, digamos, qué es el problema de caminos mínimos? Digamos, ¿qué busca resolver? Digamos, tenemos un grafo. Ok, acá Tomás dice obtener la trayectoria más corta entre dos nodos. Otro Tomás dice llegar de un vértice a otro de la manera más barata posible.
encontrar cómo llegar a un vértice pasando por la menor cantidad de vértices. Bueno, acá Marcos faltó a la clase pasada para estudiar para el parcial. Y bueno, y acá están hablando de cualquier otra cosa. Muy bien. Entonces, me quedo con las primeras definiciones que dijeron. Obtener la trayectoria más corta entre dos nodos. Llegar de un vértice a otro de la manera más barata posible. Encontrar cómo llegar a un vértice pasando por la menor cantidad de vértices posibles. Bueno, digamos, las definiciones son correctas. Quizás habría que entender bien a qué nos referimos cuando decimos de la manera más barata posible o de la forma más corta posible, ¿no? Porque, en definitiva, nosotros tenemos un grafo. Primero lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿es pesado o no es pesado? Si no es pesado, la definición puede ser la que dijo Joaquín, de encontrar cómo llegar a un vértice, digamos, de un vértice a otro, pasando por la menor cantidad de vértices posibles, ¿sí? Esa definición puede ser cierta si el grafo no es pesado. Ahora, si tenemos una representación de un grafo en el cual cada arista tiene pesos, el costo de un camino en realidad está definido en función de los pesos de las aristas por las que pasamos, ¿sí? Si no tiene pesos, directamente el costo va a ser igual a la cantidad de aristas que visitamos, ¿sí? O a la cantidad de nodos. Pero si tiene pesos, va a estar definido por eso, ¿no? Entonces, el costo de un camino de un vértice A a un vértice B va a estar definido por la suma de los pesos de las aristas por las que pasamos, ¿sí? Y si tenemos un problema de caminos mínimos, lo que queremos hacer es minimizar el costo de ese camino, ¿sí? Que eso puede representar diferentes cosas dependiendo de qué representa nuestro grafo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir desde mi casa a la facultad, el costo, si aplico, quiero resolver el problema de caminos mínimos, yo puedo querer llegar en la menor distancia posible, recorrer la menor distancia posible. Entonces, cada arista representaría la distancia entre, no sé, cuadras, por ejemplo, y lo que voy a terminar haciendo es minimizar la cantidad de cuadras que visito o la distancia euclidiana que recorro, ¿no? Pero por otro lado, podría, no sé, por ejemplo, minimizar el tiempo, ¿no? Que es lo que hace, por ejemplo, Waze cuando quiere ir de un lugar a otro, lo que trata de minimizar es el tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, mi grafo no representaría, digamos, el peso de las aristas no representaría necesariamente una distancia, sino que representaría el tiempo, ¿no? que tardaría. Entonces, en resumen, lo que quiero hacer es minimizar el costo de ese camino. Y bueno, dependiendo del grafo y de qué representa mi grafo, puede representar diferentes cosas, ¿sí? Acumulando el menor peso posible, sí. Están bien las definiciones acá que fueron comentando. Y bueno, ahora que sabemos más o menos, que repasamos qué es el problema de caminos mínimos, ¿qué algoritmos conocemos? ¿Quieren comentar por el chat? Primero diría, bueno, si tenemos un grafo, acá Joaquín dice Dijkstra. Dijkstra, ¿para qué casos de grafos me sirve? Y lo más óptimo es con pesos, ¿no? Claro, correcto. Digamos, si yo tengo un grafo pesado, yo puedo aplicar Dijkstra. También lo podría aplicar a un grafo no pesado, sí, porque de hecho es equivalente a que tenga todos los pesos iguales. Ok, acá Eliana comenta un poco más, que lo vamos a ver, y Eliana también, que lo vamos a ver un poco ahora más adelante. Y si tuviéramos un grafo no pesado, ¿qué algoritmo podríamos usar? Y BFS. Claro, BFS, muy bien. También hay otros algoritmos, además de Dijkstra y BFS, por ejemplo, para grafos pesados, alguno que hayan visto en clase. Bellman-Ford. Bellman-Ford, muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de BFS y de Dijkstra, ¿sí? Entonces, BFS es búsqueda en anchura, que ya lo vieron y de hecho lo rindieron ahora en el parcelito. Acá hay un resumen, en definitiva, primero recorremos la raíz, después recorremos los adyacentes de la raíz, después recorremos los adyacentes de los adyacentes y después
recorremos los adyacentes de los adyacentes de los adyacentes. En definitiva vamos como recorriendo por capas. Y como recorremos por capas, nos aseguramos que siempre vamos a recorrer los vértices a la menor distancia posible, ¿no? Digamos, porque los adyacentes de A los vamos a recorrer en la primer tanda, ¿sí? Entonces los vamos a recorrer, vamos a saber que están en la primera capa. Los que están en la segunda capa los vamos a recorrer segundos, ¿está bien? Entonces así como vamos recorriendo por capas, como radialmente, nos aseguramos que los vamos a encontrar a la menor distancia posible, ¿no? Donde las distancias están representadas por la cantidad de aristas que recorremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a llegar una vez que recorrimos B y después recorremos E, ¿está bien? Entonces va a tener distancia 2. Como es radial, lo encontramos en la mínima distancia, ¿sí? Que justamente por eso no nos sirve, por ejemplo, un algoritmo como DFS, porque como no lo recorre radialmente, lo recorre en profundidad, puede ser que yo encuentre, no sé, primero encuentro F, ¿no? Porque hago A, B, E, F, y voy a encontrar que tiene distancia 3, cuando en realidad F tiene distancia 2, porque puedo venir por acá y recorrerlo antes, ¿está bien? Pero bien, esto sería BFS. Como les comentaba, recorremos radialmente, que por eso nos sirve para encontrar la distancia. Encontramos por primera vez, va a estar a la mínima distancia, justamente por eso que comentaba. Y para garantizar que vamos recorriendo radialmente, lo que usamos es una cola. El código ya lo deberían saber, porque es lo que acaban de rendir. Pero bueno, en definitiva, encolamos la raíz y después vamos desencolando y encolando los adyacentes, ¿sí? Es eso el algoritmo, y la distancia está dada, digamos, por la distancia de mi padre más 1, ¿sí? Porque los costos van a ser siempre de 1, ¿no? Que es de un vértice más, ¿sí? De una arista más. Bien. Este sería como un ejemplo. Si arrancáramos a hacer BFS desde 1, primero lo que hacemos es inicializamos, decimos que el padre de 1 es non, porque arrancamos desde, es la raíz. El orden va a ser 0, porque justamente arrancamos de la raíz, y lo marcamos como visitado. Después lo que hacemos es, bueno, vamos a encolar todos sus adyacentes, el 0, el 5 y el 2, le vamos a poner como padre 1, y como orden le ponemos 1. ¿Por qué? Porque es 0, que era el orden de 1, más 1, ¿sí? Y los marcamos una vez que los marcamos como visitados, ¿sí? Y así vamos desencolando. Después, no sé, por ejemplo, acá el 6, cuando recorremos el 5, vamos a recorrer los adyacentes, recorremos el 6, el 4 y el 3, entonces encolamos el 6, el 4 y el 3, y además los marcamos en el diccionario de padres y en el diccionario de distancias o de orden. Le ponemos que el padre del 6 es el 5, que el padre del 3 es el 5, que el padre del 4 es el 5, y que el orden va a ser 2, 2 y 2, justamente porque es 1, que es la distancia, el orden de su padre más 1, ¿sí? Y los vamos poniendo en el visitados. Que en definitiva es el código este que tenemos acá. Lo ponemos en visitados, le guardamos el padre y le ponemos la distancia, ¿sí? Y encolamos. Bien, hasta acá esto lo deberían tener bastante claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Si quieren, comenten por el chat. Si no, pasamos a Dijkstra. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, esta parte debería estar clara, justamente es lo que acaban de rendir. La complejidad de esto es B más C, que es la complejidad de BFS. ¿Por qué? Porque primero tenemos que recorrer todos los vértices, y por cada vértice vamos a encolar todas las aristas, ¿sí? Lo que vamos a ir encolando, desencolando van a ser aristas. Por cada arista vamos a encolar un vértice, y lo encolamos una sola vez, ¿está bien? Que es lo que hacemos acá. Primero recorremos todos los vértices, que es lo que vamos a ir desencolando, y después por cada una de las aristas las vamos a encolar, ¿está bien? Eso es B más C. Bien, y pasamos a Dijkstra. La idea de Dijkstra, creo que está bueno pensarlo como que es BFS con un heap, ¿no? Digamos, es muy parecido a BFS, de hecho el código es prácticamente lo mismo,
con la diferencia de que, como de alguna manera lo que queremos hacer es ponderar las distancias, lo que hacemos es usar un heap en lugar de una cola, ¿sí? O sea, usamos una cola de prioridad justamente por eso. Entonces, por ejemplo, este GIF es medio falopa, digamos, es difícil de entender, pero lo que hacemos es, por ejemplo, si arrancamos desde el 1, lo que hacemos es buscamos el peso de los adyacentes, que va a estar dado por el peso del padre, digamos, la distancia del padre, que en este caso es 0, más la distancia de sus adyacentes, 7, 9 y 14. Entonces, la distancia de este va a ser 7, este de 9 y este 14, que ya se me actualizó el GIF y se me puso 11, ¿no? Pero acá debería ser 14. Entonces, ahí estos los metemos en el heap con esos pesos y lo desencolamos. Cuando desencolamos, el heap ese va a ser un heap de mínimos. Entonces va a garantizar que nosotros siempre saquemos el que está menor peso. Entonces, por ejemplo, acá sacaríamos el 7, porque el 2, perdón, por esta distancia 7, esta está 9 y este 14. Acá se ven los pesos actuales. Y después vamos a actualizar los adyacentes. Entonces, este va a tener peso 7 más 15, que era el peso de esta arista. Actualizamos. Después este también lo actualizamos. Y así sucesivamente. Perdón, ¿esos out a qué se refiere? Eso en realidad es cuando está visitado. Si se fijan acá, por ejemplo, una vez que ya está visitado, le pone este out, después le pone este así. Digamos, una vez que ya lo desencoló y ya visitó los adyacentes de ese vértice. Pero nada, esto es por el seguimiento que hace el GIF que sacó de Wikipedia, pero lo pueden representar de cualquier otra forma. Bien, ahora igualmente vamos a ver el código, pero en resumen es una modificación de BFS teniendo en cuenta los pesos. Reemplazamos la cola por una cola de prioridad y lo importante, que era lo que había comentado Eliana y no me acuerdo quién más, perdón por olvidarme el nombre, pero bueno, ya se habló mucho y no lo encuentro. Ah, no, acá está, Aldana y Eliana, que nos sirve con pesos negativos. Que esto es importante, digamos. Lo primero que habría que remarcar es que para un grafo, ahora respondo a la pregunta de Valentín, pero para un grafo no dirigido, el problema directamente de caminos mínimos con pesos negativos no tiene sentido. ¿Está bien? Porque una vez que hay un peso negativo, si yo quiero, y no es dirigido, si yo quiero minimizar el camino, lo único que tengo que hacer es quedarme pasando infinitamente por esa lista. ¿Está bien? Y de vuelta sigo pasando y así voy a minimizar el camino. Entonces, para grafos dirigidos no tiene sentido el problema de caminos mínimos si tiene pesos negativos. Perdón, para grafos no dirigidos. Para grafos dirigidos pasa lo mismo si tiene ciclos negativos. ¿Está bien? Si tiene ciclos negativos, no hay algoritmo que sirva para resolver el problema porque el problema no tiene sentido. Si encuentro un ciclo negativo, lo que voy a terminar haciendo es quedarme ciclando en ese ciclo y seguir minimizando mi camino. ¿Está bien? Entonces, lo que nos queda es casos en los cuales tenemos pesos negativos, pero no tenemos ciclos negativos. Para ese caso, Dijkstra no funciona. Hay formas de hacerlo funcionar, pero lo que termina pasando es que la complejidad se va a la mierda, entonces en la práctica podemos decir que directamente no funciona Dijkstra, independientemente de que haya implementaciones que pueden llegar a hacer que funcione. ¿Ok? Bien, yendo acá a las preguntas, Valentín dice, cuando termina de visitar un nivel, ya te queda el camino mínimo para todos los vértices de ese nivel, ¿no? Eso es válido, pero para BFS, ¿sí? Que va visitando como por niveles, por capas. Para Dijkstra, como en realidad, por ejemplo, si vengo acá, nada me garantiza, digamos, no existe el concepto de niveles porque lo que hacemos es, vamos encolando por pesos, y lo que me importa no es la distancia de las aristas, sino los pesos. Entonces, sí lo que me garantiza es que cuando yo visito un vértice, todos los vértices que ya visité antes tenían un peso menor, eso sí. Pero no existe, digamos, el concepto de visitar por niveles, porque no hay niveles al ser un grafo pesado.
Bien. Acá, bueno, creo que ahí Fede le respondió a Néstor y creo que Martín le había respondido a Leandro, así que pasamos. El código. El código, si se fijan, es muy parecido a lo que habíamos visto de BFS. La diferencia es, acá, en lugar de usar una cola, usamos un heap, usamos una cola de prioridad, que en definitiva podría ser un heap o podría ser otra estructura, pero nosotros usamos un heap. Y después acá, que lo que hacíamos antes era fijarnos si estaba visitado, y si si no estaba visitado, agregarlo, encolarlo, digamos, y agregarlo al diccionario de distancias, al diccionario de padres. Lo que hacemos ahora es no solamente fijarnos en realidad, no si está visitado, sino si yo puedo mejorar la distancia que tenía antes. Entonces, por ejemplo, para este caso, supongamos que acá teníamos distancia 14, entonces primero lo vamos a encolar con distancia 14. Pero después, si encontramos una mejor forma de llegar acá, por ejemplo 9 más 2 con distancia 11, lo que va a terminar pasando es que volvemos a encolarlo, ¿sí? Por más que ya estaba, entre comillas, visitado, lo que nos importa ahora es ver si podemos mejorar la distancia. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es eso. Y la distancia que ponemos acá es la distancia del padre más el peso de la arista. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente las diferencias. Pero como les decía, es muy parecido el código. Si se fijan, es igual que BFS con la diferencia de que usamos un heap. ¿Ok? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Ahora igual hacemos un seguimiento. Bueno, todo bien, perfecto. Por ejemplo, acá si quisiéramos encontrar el camino mínimo de un vértice a todos los vértices, supongamos que queremos empezar desde A, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es decimos, bueno, empezamos desde A, inicializamos los diccionarios el de padres y el de distancia, ¿no? Entonces para el vértice A, el padre va a ser null o non o como lo llamen, y la distancia va a ser 0, ¿sí? Y para todo el resto va a ser infinito, ¿ok? Lo que hacemos ahí también es encolamos en el heap, encolamos A con peso 0. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a desencolar A. Cuando desencolamos A, lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer los adyacentes. Recorremos C y recorremos B. ¿Y qué hacemos? Bueno, nos fijamos cuál sería la distancia de C y cuál sería la distancia de B. La distancia de C sería la distancia que tenía A, que es su padre, más 1. Entonces la distancia es 1 y la distancia B sería la distancia de su padre, que es A, más 6, que sería 6. ¿Ok? Entonces guardamos, como es mejor, porque antes era infinito, lo guardamos en el diccionario de distancias y guardamos como padre A. ¿Ok? Y los encolamos. Encolamos C y encolamos B con peso 1 y con peso 6. ¿Sí? Ahora hacemos lo mismo, desencolamos de este heap. Como el heap este tiene el tope es C, vamos a desencolar C. Desencolamos C y vamos a visitar los adyacentes. Tenemos A, B y D. A no vamos a poder mejorar la distancia, justamente incluso porque ya está visitado, pero si no tuviéramos un diccionario de visitados, no se va a mejorar nunca la distancia porque ya lo recorrí antes. Después vamos a tener B, que va a pasar a tener, antes tenía distancia C, 6, y ahora va a tener distancia 1 más 2, porque es la distancia del padre, que era C, y el peso de la arista esta, que era 2, entonces es 1 más 2, y después para D va a pasar lo mismo, es 1 más 1, que esto va a ser mejor que infinito, ¿ok? Entonces se actualizan tanto la distancia de C, de B, como la distancia de 2. ¿Y qué hacemos ahora? Encolamos en el heap. Cuando encolamos en el heap, ven acá que en realidad encolamos D con peso 2, que era el peso este, y también B con peso 3. Y el B este con peso 6 lo vamos a seguir teniendo porque la implementación que tenemos nosotros del heap no nos permite actualizar los pesos, ¿ok? Pero bueno, en realidad eso no influye en la complejidad. Entonces, por más que nosotros acá insertemos
varias veces este mismo vértice, ¿sí? Esto no va a influir en la complejidad. Acá Marcos dice, ¿cómo pones el valor infinito en los elementos a los que no llegaste? Eso lo haces al principio, digamos, al principio lo que haces es inicializás tu raíz en cero y todo el resto de los vértices los recorres y les pones infinito. El infinito lo puedes poner, digamos, usar la representación de infinito que quieras, ¿no? Digamos, eso depende de... Claro, pero ¿qué valor sería infinito? Eso depende de implementación, digamos. Le podés poner null y saber que cuando tenés un null es infinito, o si tu lenguaje tiene alguna representación de infinito, ponerle esa representación de infinito. Pero digamos, es un tema de implementación. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estos tres. Ahora lo que vamos a hacer es desencolar el D, porque es el que está a menor distancia. Desencolamos, hacemos lo mismo, vemos los adyacentes, tenemos C, que va a tener peso 3, que no es mejor al que tenía. B, que va a tener peso 4, que no es mejor al que tenía. Y E, que va a tener peso 7, que sí es mejor al que tenía, porque antes tenía infinito. Entonces acá le ponemos 7 y le ponemos de padre a D. ¿Ok? Ahora vamos a tener B, este otro B y este E, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, sacamos B, otra vez acá vamos a recorrer los adyacentes, vamos a ver si se mejora, no se va a mejorar para ninguno, entonces no encolamos nada, después sacamos este B, ya va a estar visitado, entonces lo ignoramos, y sacamos este E, que va a tener, recorremos los adyacentes, no va a mejorar la distancia de ninguno de los dos adyacentes, entonces no hacemos nada. Y nos termina quedando un diccionario de distancias y un diccionario de padres. Que el diccionario de padres lo que nos va a permitir es, si quisiéramos reproducir un camino, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo llegar desde A a D, lo que voy a tener que hacer es ir a mi diccionario de padres, decir, bueno, ¿cuál es el padre de D? Vengo acá al valor D, a la clave D va a tener valor C, entonces digo, bueno, ahí voy reconstruyendo, digo, bueno, a D llegué desde C, ¿y cómo llego desde C? Y vengo acá y digo, bueno, de C llegué desde A, entonces ahí ya tengo A, C y D, digamos, ese sería el camino, y esa sería la forma de reconstruir el camino. Bien, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Alguien quiere comentar cuál es la complejidad de Dijkstra? Ok. Acá Francisco dice B más C, acá Eliana dice B más E log B. Bueno, primero vuelvo al código y como para... ¿Por qué no es B más C? Hasta ahora todo lo que vimos de grafos, los algoritmos eran B más C. No es B más C en este caso porque tenemos un heap. Y por cada vez que nosotros recorremos uno de estos vértices, de estas aristas, perdón, que vamos encolando y que encolamos o desencolamos, lo que va a terminar pasando es que esa operación va a ser logarítmica, no va a ser O de 1, ¿sí? Porque tenemos un heap. Entonces, por eso queda B más E log B. En realidad, esto quedaría B más E log E, pero como E lo puedes acotar como B al cuadrado en el peor de los casos que tuvieras un grafo completo, y por propiedades de logaritmo se te va el 2 y así, y te queda B más E log B. Que a su vez, ese B, si quisieran, lo podrían despreciar porque son pocos los casos en los cuales ese B es representativo. Pero nada, esto está explicado mucho mejor en la teórica. Simplemente como moraleja, la complejidad puede ser O de E log B, o pueden considerar que es O de B más E log B, pero no sale de esos dos. ¿Está bien? Bien, con esto quedaría la parte de caminos mínimos. No sé si quedó alguna duda. Si no queda ninguna duda, le dejo presentar a Fede. ¿Cómo llegaste a B? ¿A qué B? ¿A este B?
si tuvieras que ir de un vértice a cualquiera. Si tuvieras que ir de un vértice a cualquiera, digamos, si tuvieras que ir desde A B, lo que tenés que hacer es, bueno, corres el algoritmo de Dijkstra, te fijas en el diccionario de padres, decís, bueno, yo quiero ir a B. Entonces, como quiero ir a B, me fijo en el diccionario de padres, ¿cuál es el padre de B? El padre de B es C. Entonces yo digo, bueno, para llegar a B, yo vine desde C. Entonces digo, bueno, y ahora que ya estoy en C, ¿cómo hago para llegar a C? Entonces vengo acá y vengo al diccionario de padres. Me fijo, bueno, el diccionario de padres, el padre de C es A. Entonces digo, bueno, entonces de B a B llegué desde C y desde a C llegué desde A. Entonces ahí pude reconstruir la forma en que llegué. Si yo quisiera, esto es porque yo corrí Dijkstra iniciando en A. Si yo quisiera saber cómo llego desde E a B, debería empezar Dijkstra encolando E, ¿sí? Como vértice raíz, como inicial. ¿Ok? Perfecto. Bien, dejo de compartir y lo dejo a Fede. ¿Fede? Ahí voy, ahí voy. Ah, está bien, está bien. Buenas. Esta vez se ve bien. Bueno, vamos a hacer este segmento rápido. Yo sé que después de un parcial seguro están con un montón de ganas de ver centralidad en un grafo. Por lo que vi, no les resultó del todo simple. Así que les prometo que... Bueno, no sé si va a ser entretenido. Más entretenido que lo de Cano seguro. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es este ratito es nada más sobre la centralidad. La definición de la centralidad es que universal, que determina cuán importante es un vértice dentro de una red particular. Lo que nosotros tenemos que analizar en esta frase, en esta definición, es qué significa importante, ¿no? Bueno, vamos a poner puntero. Ahí está. ¿Qué es importante? ¿Qué piensan ustedes que significa que es importante en un grafo? Que tiene muchas aristas, dice, o sea, el grado, que tiene un grado alto, grados de entrada y de salida. Bien, bueno, ahora vamos a ver que hay distintas formas de definir importante, por lo cual va a haber distintas formas de definir la centralidad. Sí, la centralidad, como otras características, es una de tantas características de un grafo, en este caso es de cada nodo, ¿no? Pero es una característica de un grafo. Entonces, se puede usar la centralidad que uno quiera para analizar distintas cosas de un grafo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los tipos de centralidad es de grado, que es el que dijeron ustedes. O dijeron, por ejemplo, Marcos, Tomás, Francisco, que estuvieron ahí relacionados. Pero otro tipo de centralidad, por ejemplo, es de cercanía, que es el promedio de las distancias del vértice en cuestión a todos los demás. Y ese es otro número, que es distinto al del grado, muy posiblemente. Es otro tipo de entender la centralidad. También tenemos el autovector, que este está más relacionado a los autovectores y autovalores de la matriz. Acá todo eso es una álgebra. Que, si bien no lo vamos a ver hoy, ni en esta materia en particular, lo que nos da es el nivel de influencia que tiene ese nodo. ¿Sí? Usualmente esto se usa más en redes sociales, pero nos quiere decir cuán influyente es ese nodo, ¿sí? En el resto. ¿Está bien? Que no es lo mismo que popular, es influyente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy una empresa que quiere promocionar un producto, claro, el nodo influencer, ¿a quién tengo que ir para que me publicite y sea más influyente en el resto? ¿Sí? No vamos a ver cómo se calcula hoy, pero la definición es esa. No sé si lo ven en organización de datos, lo vemos, y no sé si en la de Martín de redes sociales también lo ven. Y la que vamos a prestar más atención hoy, que es la que vamos a analizar, es betweenness, que es la frecuencia con la que aparece el vértice en todos los caminos mínimos del grafo. Obviamente los caminos mínimos que no es extremo, no sale, ¿no? No participa por definición. Si lo repito, lo digo de otra forma por si no se entendió, es en la cantidad de caminos mínimos
que aparecen. ¿Sí? Facundo pregunta, ¿cómo sería el promedio de las distancias? ¿La cantidad de aristas de los otros vértices? No, quiere decir el promedio de a cuánta distancia tiene cada nodo. ¿Sí? Por ejemplo, si supongamos, bueno, no sé, supongamos un grafo que es tipo un nodo unido a otro nodo, que está unido a otro nodo, la centralidad de cercanía del nodo del medio sería 1, porque está a distancia 1 de los dos, el promedio es 1, pero el de los extremos sería 2 más 1 dividido 2 por saber el promedio es 1.5. En este caso el del medio es el más central porque tiene menor promedio de distancia de los demás. ¿Sí? Si quieres entenderlo, es el que está más cerquita a los demás. Bien. Por ejemplo, claro, es como dice Cano. Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos este grafo, supongamos que, no sé, que cada nodo es una casa de un grupo de amigos y queremos ver dónde hacer el asado para que todos puedan llegar, no sé, más rápido. Vamos a buscar el nodo que le quede más cerca a todos. Por ejemplo, lo vamos a ver con este ejercicio. Aerolíneas Mutual quiere hacerle competencia a Aerolíneas Argentinas. Como Martín suele vacacionar en las Toninas, quería poner la sede central allí. Saben que las Toninas es un lugar muy importante para el Internet, ¿no? Si no lo saben, lo buscan. Sin embargo, les pedimos que se encargue de la comida mientras nosotros nos ocupamos de elegir la sede central para los aeropuertos. Después de mucho debate, nos queda definir entre dos opciones, Córdoba o Mar del Plata. Y decidimos elegir aquella que es más frecuente. Por ejemplo, si tenemos estas rutas, ¿sí? Queremos ver dónde poner por acá, de Córdoba a Mar del Plata. Eso, dónde poner entre alguna de esas dos, donde sea más frecuente, ¿sí? Donde pasen más aviones. Córdoba está acá y Mar del Plata está acá. Entonces lo que vamos a hacer es analizar todos los caminos mínimos y ver en cuáles Córdoba participa y en cuáles Mar del Plata participa. ¿Sí? Recordamos que la centralidad que vamos a calcular es la Betweenness, que es en la cantidad de caminos mínimos que participa. ¿Está bien? Por ejemplo, de Misiones a Córdoba, Misiones está acá, Córdoba está acá. ¿Córdoba participa? Técnicamente sí, pero en realidad participa por definición porque es uno de los extremos, porque quería ir de Misiones a Córdoba. Entonces no lo vamos a contar. Y Mar del Plata no está en este camino. Está acá abajo. Entonces no lo contamos para ninguno. Uy, se me pasó uno. Misiones Corrientes. Bueno, acá no, en este camino no participa ninguno de los dos. ¿Sí? Vamos a buscar el camino entre Misiones y Cava. Ahora te respondo por qué no lo contamos. Porque en realidad no tiene sentido contarlos porque les vas a contar a todos, les vas a sumar B puntos a todos. ¿Entendés? No tiene sentido calcular si es central o no. Porque como vas a ver los caminos mínimos de todos a todos, para saber en cuáles participa, no tiene sentido. Es como dice Cano, como luego vamos, para calcular esta centralidad, lo que vamos a hacer es buscar los caminos mínimos de todos los nodos a todos los nodos. Entonces todos los nodos van a sumar B puntos, porque seguro que vamos a calcular de S a todos. Bien, ahora vemos cómo lo hacemos. Por ejemplo, de Misiones a Ciudad de Buenos Aires, que es este camino, pasa por Córdoba. Entonces Córdoba está participando de un camino mínimo. Entonces le ponemos un punto. Mar del Plata no, porque no participa de acá. Vamos a buscar el camino mínimo de Misiones a Mar del Plata. Misiones a Mar del Plata participan Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, que nos importa. Bueno, y Mar del Plata, pero Mar del Plata es uno de los extremos. Entonces suma un punto Córdoba y Mar del Plata no. Entonces hasta ahora Córdoba nos está quedando más central, ¿sí?
Lo que hay que hacer ahora es seguir buscando los caminos mínimos de todos a todos, los que me faltan, y ver en cuáles Córdoba y Mar del Plata participan. Si lo extendemos, por ejemplo, en Misiones a La Plata, que es todo esto, fíjense que tanto Córdoba como Mar del Plata forman parte de este camino mínimo. Entonces, suman un punto cada uno. Si terminamos esto y hacemos todos los caminos mínimos de todos los puntos a todos los puntos, ya veo que en el chat ya están viendo cómo lo vamos a hacer, nos va terminando que Córdoba participa de 4 caminos mínimos que pasan por él, por esa ciudad, y Mar del Plata 4. Entonces, esta sería la centralidad. Está bien, la centralidad es una característica del nodo. ¿Sí? Podemos pensar otra para el grafo, pero en este caso es para el nodo. Depende de lo que nos pida el algoritmo, vamos a devolver la máxima o no. Quizás nos interesa saber nada más los números. Acá hay una de las propuestas que es, como vienen diciendo ustedes, básicamente, que lo que vamos a hacer es, vamos a tener las centralidades en un diccionario, vamos a inicializar, a ver si le paso, vamos a inicializar cada nodo del grafo con centralidad 0, solo para empezar a sumarle puntos. Sí. Perdón que te interrumpa, nada más quiero, cuando puedan ustedes, o sea, los alumnos, perdón, fíjense en el sistema de notas, nada más que tengan a alguien como corrector asignado, o ausente, cosa de doble chequear que nos haya llegado todo. Cualquier cosa, si no me escriben por Slack. Inclusive las 3 personas que me mandaron por mail también ya están todos en orden. Listo, ya está, eso nomás. Bueno, la inicialización en 0, o sea, todos los contadores en 0 de cada ciudad, y lo que vamos a hacer es un doble for, ¿sí? O sea, básicamente para cada nodo, ¿por qué hacemos un doble for? Porque para cada nodo vamos a buscarle el camino mínimo hacia todo el resto, ¿sí? Ya van viendo que esta complejidad se nos está yendo a cualquier lado, ¿no? Lo que vamos a hacer es, pero se entiende, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos calcular todos los caminos mínimos para ver en cuántos cada nodo participa, ¿no? O pasan por él. Yo le digo participa, pero sería pasan por él. Lo que vamos a hacer es acá, que si el nodo en el que yo voy a partir es igual al destino, no hago nada porque no hay nada que hacer. Y lo que hago básicamente es un camino mínimo acá. Uso una función camino mínimo, que puede ser, ahora vamos a discutir cuál, pero alguna de las que ya vimos, que le vamos a pasar el grafo, el origen y el destino, y nos va a devolver la distancia y el padre. ¿Está bien? Ahí va. Acá lo que dice es que si el padre es null, o sea, como que vino null es que no existe, entonces no pasa nada, no hay nada que hacer. O sea, no había camino mínimo, entonces no hay que sumarle nada a ningún nodo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo desde el destino para atrás. Por eso les dice padre del destino es igual al actual. Mientras el actual no sea el origen, vamos a ir recorriendo para atrás y sumándole 1 a la centralidad de cada nodo, ¿sí? Entonces, en cada paso arranco, lo repito, del destino, ¿sí? Le sumo 1 al actual. Acá le estamos sumando 1 al destino. Este está mal. Debería arrancar del... no, perdón, no, está perfecto, porque acá es el padre del destino. Lo dije mal, ahora sí, con razón. Arranco del padre del destino, digamos, del anterior, ¿sí? Le sumo 1 a su centralidad, porque está participando de este camino mínimo, y digo que el actual va a ser el padre del destino, o sea, el anterior al anterior. Y así hasta que llegue al origen. ¿Sí? Este while chiquito, más allá de la centralidad, lo hacemos muchas veces cuando buscamos caminos para reconstruirlos, ¿no? Lo van a tener que hacer bastante en el TP3. Y retornamos las centralidades. Todas retornamos. Si nosotros queríamos las más centrales, bueno, hacemos la centralidad, que es la función que hicimos recién, y no sé, y si estamos en Python le podemos poner max cent. Y ya está. Pero centralidad retorna todas las centralidades, porque no sabemos bien lo que va a hacer el usuario con esto. Si además ya las tenemos, no nos costó menos. ¿Podríamos calcular la centralidad para un solo nodo? O sea, ¿ganaríamos algo?
Me parece que no, igual tienen que calcular todos a todos. Repito esto para Facundo. Vos lo que haces acá, lo que hacemos acá es obtener el camino mínimo de B a W. B es el origen, W es el destino. Y nos devuelve la distancia, cuál era la distancia que estaban, y el padre, que el padre es el anterior en el camino a W. ¿Ves? Ahí Cano lo hizo con letras. Pero lo que hacemos es, arrancamos del anterior al destino, ¿sí? Le sumamos 1 a su centralidad, porque está participando en este camino, y le decimos que el actual ahora es el anterior a ese. Entonces, como que volvemos un pasito para atrás. Ese pasito para atrás, ¿me paré en el origen? No, todavía no. Listo, entonces un nodo distinto le sumo 1. Vuelvo un pasito para atrás. Acá. Vuelvo acá. Este pasito que hice para atrás, ¿ahora estoy en el origen? No, porque es otro nodo distinto, no lo sé. Le sumo una centralidad a ese también. Así, hasta que esté parado 2 pasitos para atrás, hasta que el actual sea igual al origen y ahí ya está. Ya volví y reconstruí el camino. Bien. ¿Cuál es la complejidad de esto? Fea. Ah, ya no es más B más C. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que lineal era bueno, B más C era muy bueno? B cuadrado. ¿Pero por qué B cuadrado? Uf, nadie se anima. Depende de las funciones del camino mínimo y, por supuesto, depende de todo lo que está acá adentro. Desde el vamos tenemos doble for. ¿Sí? Y lo que hacemos es B por esto, ¿no? Lo que nos va a quedar es, acá está. Este es el B por B, el doble for, por la complejidad de Dijkstra, el log B, o B por B, que es ese doble for, por BFS. ¿Está bien? Vuelvo para atrás por las dudas. Tenemos, esto sería B veces. Esto sería B veces. Queda B por B, B cuadrado. Y después dependen de esto, ¿no? Todo el resto de las operaciones acá son o de 1 o este en el peor de los casos. Sí, no podemos no contarlo. Comparado a esto no tiene sentido contarlo. Esto en realidad es B. Este while actual. O sea, en el peor de los casos que recorremos todo el grafo, suponer que... No, en el peor de casos recorremos todo el grafo es B, pero comparado a camino mínimo, no nos va a cambiar. Entonces, camino mínimo depende si es Dijkstra o FS. ¿Y pero por qué no usamos siempre FS? Sí, es mucho mejor. Vuelvo para acá. Ahí te respondo, Marcos, ¿eh? ¿Por qué no usamos siempre FS? Bien, si es pesado no lo podemos usar FS, bien. Sí, mucha atención, porque FS es muchísimo mejor. ¿Sí? Además es mucho más fácil de implementar, ¿no? Que lo que hizo Matías. Marcos, ¿no se podría descartar algunos casos del segundo for solo viendo los recorridos que sí se pueden hacer? Tipo, para no contar el camino mínimo de nodos que no están vinculados. El tema es que vos no sabés los 2 nodos que no están vinculados. Además que la complejidad te quedaría igual, ¿no? A la larga te queda igual. En realidad vos no sabes cuáles no están vinculados. Si no están vinculados, el camino mínimo te va a retornar nula acá o nula acá, o depende de implementado, detalle de implementación. Y acá decimos listo, si no existía, continuamos. ¿Por qué? Yo tengo una duda. Al hacer B por B, solo hacemos para cada nodo todos los nodos. ¿No estamos calculando el mismo camino mínimo 2 veces? Por ejemplo, no sé, si todos los caminos mínimos 2 veces, digo, para la ida y para la vuelta, si se quiere, porque acá, por ejemplo, acá está el nodo, no sé, llamémosle U1. Y acá también está U1 y también está U2. Entonces, cuando llega, en algún momento yo voy a calcular el camino mínimo de U1 a U2. Luego, en otras iteraciones, U2 va a estar acá y U1 acá. Entonces yo voy
voy a calcular el camino mínimo de U2 a U1. ¿No lo estoy haciendo 2 veces? Bien, lo que dice Marcos es clave. Depende si es dirigido. ¿Está bien? Si es dirigido, ya está. Perdón, si es dirigido, no tiene nada que ver el camino para un lado que para el otro. Si no es dirigido, bueno, quizás lo podemos optimizar de otra forma esto. Igual la complejidad nos queda lo mismo igual, ¿eh? Pero fíjense que en este caso, si bien tiene flechitas, es no dirigido, ¿sí? Van todas para todos lados. Fíjense que acá calculamos Misiones Córdoba, pero no hacemos Córdoba Misiones, porque es lo mismo. También se puede optimizar un cachito. La complejidad es la misma igual, ¿sí? No cambia. Bien. Bueno, y si no hay preguntas, eso es todo. Vale, ahí. Feo quedó. El tema es que no le estaremos sumando la centralidad 2 veces, pero en realidad depende si es dirigido o no es dirigido. Recuerden que esta centralidad es solo un dato de los nodos que nos va usualmente a dar es una característica de los nodos, que nos va a ayudar a tomar decisiones usualmente. ¿Sí? Lo que importa muy usualmente de estas características es la comparación a las otras. Si usualmente no importa si la centralidad es 10, 100 o 1000. Si lo que importa es cuán más grande o más chica es con respecto a los otros. ¿Sí? Bueno, agarrando el caso del no dirigido, lo estamos sumando 2 veces que lo podríamos evitar, y sí, en realidad sí. Pero en realidad son relativas a las otras, ¿sí? ¿Está bien? Eso es ahí está lo que dice Lorenzo, es lo que yo decía, que en realidad si los contamos a todos no va a cambiar. ¿Sí? Esto y otros datos que se ven en la organización de datos, por ejemplo, de los grafos, son datos que usualmente son relativos a otros, ¿sí? Usualmente el número en sí no importa. Ahora sí, perdón, Mati. Vale, ahí estoy compartiendo. Dale. Bueno. Y agarro el puntero. Ahí está. Bueno, el ejercicio que vamos a ver ahora dice implementar un algoritmo que dado un grafo dirigido, un vértice S y otro T, determine la cantidad mínima de aristas que deberían cambiar de sentido en el grafo para que exista un camino de S a T. Supongamos que tenemos este grafo, queremos decir, o sea, se ve que el grafo este es dirigido y que no necesariamente hay un camino de S a T, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo no tengo forma de llegar de S a T. Lo que queremos saber es cuál es la mínima cantidad de aristas que tenemos que invertir para que exista forma de llegar de S a T, digamos. Si estuviera, digamos, si de por sí ya se puede llegar de S a T, directamente habría que invertir 0 aristas. Ahora, en este caso, por ejemplo, si queremos llegar de S a T, si vamos por este camino de abajo, tenemos que invertir 4 aristas. Si vamos por el camino de arriba, tenemos que invertir 1, 2, 3 aristas. ¿Ok? Acá lo que dice Valentín es, hacemos el camino mínimo de T a S y invertimos todo. Bueno, en ese caso sirve solamente si existe un camino mínimo de T a S. Digamos, si no existe de S a T, pero sí existe de T a S. Por ejemplo, en este caso existe, ¿no? Entonces podríamos venir por acá. Pero ¿qué pasa? No necesariamente encontramos el mejor camino, ¿no? Porque si vamos por acá, hay 4 aristas que hay que invertir, pero si vamos por este camino, que no existe ni de S a T ni de T a S, tenemos que invertir menos cantidad de aristas. ¿Ok? Pero bien, ahora vemos lo que comenta Eliana, pero vamos primero a ver si se entendió la idea del ejercicio. Así como para un marco, el ejercicio este se tomó finales, lo tomaba Rosita y era imposible en un final, porque encima
no tenías ni idea de qué tema te estaban evaluando, entonces podía hacer cualquier cosa. Pero bueno, era uno de los ejercicios que te podía matar en el final. Bien, ¿les entendió el ejercicio? Pasamos, esto es lo que les decía, si tomamos el camino este de acá abajo, hay que invertir 4 aristas. Si vamos por el camino de arriba, hay que invertir solamente 3 aristas, ¿sí? Entonces, perdón, sí, aristas. Entonces, conviene por el de arriba. Entonces, la primera idea, que bueno, esto es lo que les decía, si invertimos las 3 aristas, hay camino. La primera idea, que se me ocurre a mí también, es lo que decía Eliana, de pasarlo a no dirigido y ver el camino mínimo, ¿sí? Entonces, algo parecido, en lugar de pasarlo a no dirigido, lo que digo es, bueno, agregamos las aristas invertidas al grafo y ahora que ya tenemos las aristas invertidas, lo que hacemos es calculamos el camino mínimo, aplicamos BFS. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Tenemos que cuando hacemos esto, por ejemplo, en este caso, va a darte este camino, que no necesariamente es el mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque por este camino hay que invertir 4 aristas, pero por este otro había que invertir 3, ¿sí? Entonces, no necesariamente eso te da la mejor opción. Bien, entonces, esto no funciona. Ahora, ¿qué hacemos? Veo acá los comentarios que fueron tirando. Bien, acá Marcos dice, pasa que en el camino mínimo capaz tenés que invertir 5 y en otro camino más largo tenés que invertir una sola. Claro, que era justamente el caso este. Por ejemplo, en este caso, en el camino mínimo tenés que invertir 4, pero en este otro camino tenés que invertir 3 nada más. Claro, como dice Tomás, el camino mínimo era el de abajo, pero no es el que estamos buscando. Acá Lorenzo dice, o habría que conseguir todos los cambios y después ver cuántas hay que invertir en cada caso. Ok, sigo leyendo igual. Che, y pasarlo a no dirigido, pero pesado, me gusta esa. Tenés que comparar las aristas, no sé cómo, pero algo de pesos debería funcionar, dice Marcos. Y si usás pesos que te digan si deberías invertir o no la arista. Ok. Chequeas los caminos y te fijas cuántas adyacencias. Ver camino mínimo en cantidad de inversiones. Si la arista del camino pertenece al gráfico, no suma. Si la arista invertida no pertenece, suma. Bien. Lo que sacamos de esto es, necesitamos las aristas invertidas. Ahora, de alguna manera, lo que nosotros necesitamos hacer es ponderar cuando pasamos por una arista invertida y cuando pasamos por una arista original. Las aristas originales, puedo pasar por la cantidad de aristas originales que quiera. Ahora, por las aristas invertidas, yo de alguna manera tengo que penalizar al algoritmo cada vez que pasa por una arista invertida, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre, digamos? Si ahora tenemos esa idea, ¿no? Decimos, bueno, ponderamos las aristas, ¿no? Entonces decimos, bueno, penalizamos las aristas que son invertidas. ¿Qué se les ocurre hacer? Acá Valentín dice, a las aristas invertidas les pones peso 1 y al resto 0. Claro, ¿y después qué haces? Y el camino mínimo te da la menor cantidad de aristas invertidas. Claro. Tenemos que ponderar los distintos caminos mínimos. La forma de ponderar no es por el camino más corto, sino por el camino con mínima cantidad de aristas invertidas. Y tenemos que penalizar a las aristas invertidas que agregamos. Bien, esto es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué hacemos? Para penalizarlas, hacemos lo que dice Valentín. Le ponemos 1 a las aristas invertidas y 0 a las aristas originales. Entonces, así las estamos penalizando. Y lo que hacemos después, ¿qué es? Aplicamos camino mínimo. Camino mínimo para un algoritmo pesado es Dijkstra, ¿sí? Sabemos que no tiene aristas negativas, así que funciona. Y aplicamos camino mínimo. ¿Y ahí qué va a pasar? Como este camino, si bien tiene menos aristas, pero las aristas son más pesadas, se queda con este otro camino, que tiene, si bien tiene más aristas, tiene menos aristas de peso 1. ¿Sí? Entonces este camino, en este grafo pesado, va a terminar siendo menos costoso que este otro camino de acá abajo.
¿sí? Entonces, de esa forma pudimos ponderar, ¿no?, los dos caminos y decir, bueno, el camino este de acá arriba tiene menos inversiones, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que hacemos es, agregamos las aristas invertidas, después penalizamos las aristas invertidas con peso 1, hacemos Dijkstra y devolvemos el peso del camino obtenido. ¿Por qué devolvemos el peso del camino obtenido? Porque como le pusimos peso 1, el peso del camino va a coincidir con la cantidad de aristas que hay que invertir. ¿Está bien? Si ponemos peso 2, por ejemplo, a cada arista, también iba a funcionar. Le ponemos, no sé, peso 2 a las aristas invertidas y peso 1 a las aristas originales, también va a funcionar porque va a priorizar este camino de arriba. Ahora, el problema es que el camino este de arriba no va a coincidir el peso del camino con la cantidad de aristas a invertir. ¿Ok? Bien. Ahí respondo a la pregunta de Facundo, dice, lo de penalizar no lo entendí. Lo primero que hacemos es, bueno, lo de penalizar no lo entendí, lo primero que hacemos es, bueno, agregamos las aristas invertidas, ¿sí? Una vez que agregamos las aristas invertidas, lo que hacemos es garantizamos que vamos a tener alguna forma, si es posible, de llegar de S a T. ¿Por qué digo si es posible? Porque si T, por ejemplo, está en otra componente conexa, directamente no va a haber forma, digamos, en otra, sí, componente conexa, no va a haber forma de llegar en un grafo por más que agreguemos las invertidas, ¿sí? Porque va a estar directamente por otro lado. Por ejemplo, si tuviéramos T por acá, no hay forma de llegar porque no hay aristas que los unan, ¿sí? Pero si agregamos las aristas invertidas, si es posible, nos garantizamos que se puede llegar de ese a T. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que nosotros nos garantizamos eso, no nos alcanza con obtener el camino mínimo, pues si obtenemos el camino mínimo con las aristas estas invertidas, no necesariamente el camino mínimo va a minimizar la cantidad de aristas invertidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá elegiría este camino de abajo en lugar de elegir este camino de arriba, que si bien tiene más aristas, tiene menos aristas invertidas, ¿sí? Porque en este camino tuviste que invertir esta, tuviste que invertir esta y tuviste que invertir esta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de alguna manera tenés que penalizarlo. ¿Y cómo lo penalizamos? Decimos, bueno, la representación que vamos a usar de este grafo no va a ser la original. Va a tener las aristas invertidas y además va a agregarle un peso a las aristas esas que invertimos, ¿sí? A las aristas nuevas que tuvimos que agregar. ¿Por qué le agregamos un peso? Porque nosotros queremos que cuando calculamos el camino mínimo, evitar lo mayor posible ese peso, ¿sí? Que en definitiva, el camino mínimo vos aplicás Dijkstra y automáticamente lo que hace Dijkstra es minimizar el camino, digamos, pero en definitiva minimizar el peso total de ese camino, ¿no? Es decir, la suma de todas las aristas que pasan por ese camino. ¿Está bien? Entonces, si nosotros le agregamos peso a las aristas invertidas, cuando aplicamos Dijkstra, lo que va a terminar pasando es que va a tratar de minimizar el peso total del camino, que minimizar el peso total del camino va a ser equivalente a minimizar la cantidad de aristas que tuve que invertir. ¿Está bien? ¿Se entendió, Facundo, eso? A lo que me refiero con penalizar las aristas invertidas. A lo que me refiero es evitar que Dijkstra pase por esas aristas invertidas, o evitar que el camino mínimo tenga aristas invertidas, ¿sí? Entonces, que tenga la menor cantidad posible de aristas invertidas. Perfecto. Entonces, lo que hacemos, como les decía, consiste en agregamos las aristas invertidas, penalizamos las aristas invertidas con peso 1, hacemos Dijkstra de S a T y devolvemos el peso del camino. Y el peso del camino, como les decía, va a coincidir con la cantidad de aristas invertidas que hay en ese camino, ¿sí? Bien. ¿Por qué esto funciona? Bien, esto es lo que les decía. Al agregar todas las aristas invertidas nos aseguramos de que si es posible lleguemos de S a T. Dijkstra permite calcular el camino mínimo de S a T. Y al poner peso 1 a las aristas agregadas, Dijkstra va a minimizar el peso del camino y por lo tanto minimizar la cantidad de aristas invertidas. Y además, el peso del camino, digamos, el costo del camino va a coincidir con la cantidad de aristas invertidas.
el código tendrías que recorrer todas las aristas y para cada arista asignarle peso 0 y crear la inversa con peso 1. Claro. Lo que el código sería, básicamente creamos un grafo nuevo y en el grafo este nuevo lo que hacemos es, bueno, recorremos para el grafo viejo que ya teníamos y si no habíamos agregado, recorremos todos los vértices del grafo viejo. Si no habíamos agregado B al grafo nuevo, lo agregamos. Y cuando lo agregamos, va a tener peso 0. Digamos, agregamos, uy, me fui a cualquier lado, acá. Agregamos el vértice. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, agregamos todos los adyacentes de ese vértice B que acabamos de agregar. Cuando agregamos los adyacentes, me fijo. Si, bueno, lo primero que hago es me fijo si no está agregado ya, si no está agregado lo agrego, y agrego la arista esa de B a W, ¿no? De mi vértice original a mi adyacente. Y le pongo peso 0, que es lo que decía. En el código tendrías que recorrer todas las aristas y para cada arista asignarle peso 0, claro. Y después lo que digo es, bueno, si el grafo original no contiene la arista de vuelta, acá debería decir contiene en lugar de contiene, lo que hacemos es agregamos la arista esa al grafo pesado y con peso 1. Es básicamente eso. Y después, obviamente, corremos el algoritmo de camino mínimo, que acá donde dice camino mínimo es Dijkstra, ¿ok? Este es el algoritmo de camino mínimo que ya lo vimos hace un ratito. Bien. Acá Néstor dice, ¿este algoritmo de casualidad sirve para manejo de tráfico? Ni idea. En principio, Dijkstra, no sé a qué te referís con manejo de tráfico, pero Dijkstra tiene un montón de aplicaciones. El ejercicio este en particular, digamos, no es un algoritmo en particular, es simplemente una aplicación de Dijkstra a un caso particular, ¿no? Pero es el algoritmo que estamos usando es Dijkstra. Esto simplemente es cómo modelar el problema para poder aplicar Dijkstra y resolver el problema que teníamos. Pero no, la verdad que no sé si sirve para manejo de tráfico o no. Bien. La complejidad de este código, la complejidad va a estar dada, bueno, la complejidad de camino mínimo ya la vimos. La complejidad de este código va a ser cuál es la complejidad de recrear el grafo, ¿no? Entonces, esto va a ser O de 1, que es agregar los vértices y agregar las aristas. Esto, la complejidad de esto va a ser O de B más C, porque en definitiva por cada vértice recorremos todos sus adyacentes, es decir, por cada vértice recorremos todas las aristas para recrear el grafo. Entonces, esta complejidad va a ser O de B más C, y esta complejidad es la complejidad de Dijkstra, que es E log B. Puede ser E log B o B más E log B, como quieran, ya lo vimos hace un ratito, puede ser cualquiera de las dos. Entonces la complejidad total de este algoritmo va a terminar siendo E log B, porque este E log B se termina comiendo a este B más E. ¿Sí? Bien, y creo que con esto estamos. ¿Alguna duda? Creo que fui respondiendo todas las preguntas que fueron haciendo en el chat, pero cualquier cosa pueden preguntar. Ya les digo, el código este, digamos, el ejercicio este es bastante complicado y es difícil entender cómo modelar el problema para poder resolverlo, ¿no? Usando Dijkstra. Y más difícil es si no tenéis ni idea de qué es lo que te están evaluando, como en un final. Pero, nada, no es un ejercicio que se pueda tomar en un parcialito, pero está bueno, digamos, porque es como un poco más complicado, es como más un ejercicio de final. Bien, si no hay dudas, creo que dejo de compartir y estamos para cortar la grabación, creo.